Bueno, vamos a empezar a ver tipos de proyectos en los cuales la interfaz de usuario no es tan importante. Vamos a enfocarnos más en la cuestión de la programación. Entonces, para ello vamos a utilizar algo que se llama Web API de .NET. El Web API lo que hace es utilizar el protocolo HTTP para procesar las solicitudes y posteriormente proporcionar un resultado. Nada más que aquí las solicitudes, pues como no tenemos una interfaz de usuario, Web API no le importa de dónde vienen los datos. Para ello utiliza algo llamado formato JSON. El formato JSON es una representación, bueno, significa JavaScript Object Notation. Es una representación de un objeto mediante sintaxis de JavaScript. De tal manera que si tenemos un problema como el siguiente, en el cual se nos pide sumar un par de números y proporcionar un resultado, pues nosotros necesitamos proporcionarle a la API los mecanismos adecuados para efectuar la comunicación y que nos proporcione el resultado. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es primero identificar los datos de entrada y de salida. Entonces aquí, por ejemplo, claramente se ve que estos de aquí vienen siendo datos de entrada. Es decir, lo que es el número 1 es un dato de entrada. El número 2 también es un dato de entrada. Y por el contrario, el resultado es un dato de salida. Entonces, pues eso es lo que tenemos que empezar a identificar. Este de aquí es una salida. Entonces, entradas, estos dos, salida, este de acá. El botón de sumar realmente no nos interesa tanto, es decir, quien provoque la acción no importa aquí para el API. La acción puede ser provocada por un botón, puede ser provocada por un cliente de Postman, puede ser provocada por una línea de comandos, puede ser por cualquier mecanismo. Entonces realmente el botón de sumar aquí no nos interesa más identificar lo que son las entradas y lo que son las salidas. Entonces esto de aquí viene siendo una entrada, al igual que la que tenemos aquí abajo viene siendo una entrada, y finalmente la otra viene siendo una salida. Entonces, ya que nosotros identificamos entradas y salidas, lo que hay que empezar a crear es un diagrama de clases. Para crear un diagrama de clases, bueno, voy a agregar aquí una nueva diapositiva. Y el diagrama de clases tiene mucho que ver con separar las entradas de las salidas. Entonces voy a tener aquí dos clases, una clase para las entradas y otra clase para las salidas. El diagrama de clases se representa mediante un rectángulo dividido en tres secciones, donde en la primera sección tenemos el nombre de la clase. Bien, le podría yo poner aquí entrada, pero no le voy a poner entrada, vamos a ponerle mejor no sé, datos. O bueno, dato. Bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar para la suma? Entonces, este dato vienen siendo, bueno, vamos a ponerle datos entrada. Datos entrada. Entonces voy a tener una clase llamada datos entrada y otra clase llamada datos salida. No me gusta mucho este nombre, pero bueno, para fines prácticos así lo vamos a dejar. Entonces, entradas, hay dos entradas, número 1 y número 2. Uno le puede poner a las clases el nombre que quiera a los atributos. Entonces aquí en datos entrada voy a poner un atributo público llamado número 1, que va a ser de tipo decimal. ¿Por qué decimal? Porque en una suma pues yo puedo sumar números decimales, números enteros, etc. Entonces voy a tener mi otro dato que sería número 2, también de tipo decimal. Y para mis datos de salida pues probablemente tenga uno que se llame resultado, que va a ser también de tipo decimal. Entonces para la API esto es lo que yo requiero. Requiero identificar quiénes son mis datos de entrada, quiénes son mis datos de salida. Entonces si nos vamos a la interfaz, tengo dos datos de entrada, un dato de salida. Los primeros dos pues se asume que podemos capturar números decimales. En el tercero pues como resultado obviamente voy a tener un número decimal. Bien, ya que tengo una clase como esta, entonces esto hay que representarlo en formato JSON. Entonces para representar en formato JSON, vamos a ponerle aquí JSON, que quiere decir JavaScript Object Notation.
La notación de objetos de JavaScript es muy simple. Uno tiene que agregar llaves. Entonces voy a comenzar esto de aquí. Para representar esta clase agrego llaves, llave de abrir, llave de cerrar. Y después de aquí, bueno, las llaves denotan objetos. Entonces después de aquí lo que voy a hacer es poner mis datos entre comillas, número 1, 2 puntos, y luego va el valor que le quiero asignar. Vamos a suponer que yo quiero asignar un 5.8. Pongo una coma para separar el siguiente dato. Y vamos a poner el que sigue, que es número 2. Vamos a poner que son 8.4. Entonces esos son mis dos datos de entrada. Número 1, que si se dan cuenta es igualito a como está en la clase, escrito de la misma manera. En el protocolo HTTP mayúsculas, minúsculas no importan tanto. Sin embargo, siempre es bueno pues estandarizar. Entonces, si yo estoy siguiendo el estándar Pascal Casing, bueno, pues también es preferible escribirlo en Pascal Casing, de tal manera que guardamos ahí la congruencia entre mi diagrama de clases con mi objeto. Entonces, aquí podemos apreciar que el nombre de la clase aquí no importa para la cuestión del JSON. Lo que importa es el formato de la información. Y bueno, ¿qué es lo que yo obtendría como resultado? Bueno, tendría un objeto muy similar a este de aquí, pero en lugar de tener dos números como acá, voy a tener un solo atributo llamado resultado, que sería el resultado de la suma de ambos números. Entonces, si sumamos 5.8 más 8.4, son 8 más 5, 13, 8 y 4, 12, entonces son 14.2, si no me equivoco. Bueno, entonces ese sería el resultado que yo estaría esperando. Bueno, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ejecuta esto en los clientes HTTP? Primero nosotros necesitamos un URL. Pues voy a agregar una diapositiva más. Vamos a poner aquí el URL que uno está esperando. Entonces vamos a suponer que el problema me dice: yo quiero que hagas una suma utilizando el HTTP, dos puntos, doble diagonal, localhost, dos puntos. Vamos a ver qué puerto es el que tengo aquí en el proyecto de ejemplo. Nada más para dejarlo exactamente igual. Aquí tenemos el puerto 5003. Entonces vamos a suponer que es el HTTP, dos puntos, localhost 5003, diagonal API. Todo lo que sea procesamiento de datos, vamos a diferenciarlo de las vistas utilizando el diagonal API. Entonces, diagonal API, diagonal, vamos a ponerle operaciones numéricas y vamos a poner diagonal suma de dos números. Vamos a suponer que yo quiero que me responda con este URL. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, yo tengo que ignorar la parte del HTTP. Bueno, para Postman no. Para Postman sí tengo que quedarme con la parte del HTTP, pero realmente lo que me importa es lo que está aquí. Bien, si yo me voy al cliente de Postman, bueno, aquí tenemos una operación llamada, bueno, tenemos dos tipos bueno, tenemos varios tipos de verbos, uno que se llama get y uno que se llama post. Get lo que hace es obtener información, es decir, cuando yo le pido al servidor que me devuelva ciertos datos, entonces voy a utilizar get. Aquí en este caso, como yo le estoy pidiendo que me procese dos números, entonces voy a utilizar post. Post me sirve para decirle al servidor: ahí te van unos datos, quiero que me los proceses y devuélveme la salida en un formato que yo estoy esperando. Entonces en este caso, pues yo estoy enviando datos en formato JSON y estoy esperando como resultado datos en formato JSON. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es el verbo post. Entonces, si yo quiero completar mi petición HTTP, entonces yo le voy a hacer un post a la petición. Voy a utilizar este URL y le voy a establecer que quiero mis datos en formato JSON. Entonces, ¿qué datos van a ser? Van a ser estos de acá. Entonces yo le voy a decir: ahí te va mis datos en formato JSON. Quiero que me proceses estos dos números. Y voy a obtener yo más adelante una salida, es decir, voy a tener aquí una respuesta que me va a decir: ok, tu respuesta es un 200, ok. 200 es el código de estatus que indica que todo está bien.
El OK es el texto que acompaña ese código. Esos códigos ya están establecidos en el protocolo HTTP. Los más comunes tenemos el 400 para cuando el usuario no manda bien la información. Tenemos 401, 403 cuando son cuestiones de seguridad, de que no estamos autenticados. El famoso 404 cuando el URL no existe. Y de los que son satisfactorios, el 200, que significa que todo está bien. Tenemos el 500, que es un error del servidor, etcétera. Entonces eso se ve en otro tema. Ahorita lo que nos importa es poder aprender a procesar esto. Entonces, ya que yo le mando a Postman o a cualquier cliente HTTP esta información, entonces yo estoy esperando un 200 OK y estoy esperando esto como resultado. Es decir, este sería el resultado de mi proceso. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se programa todo esto? Bueno, entonces voy a agregar aquí una nueva diapositiva. Voy a llevarme el URL que estoy esperando. Es más, vamos a llevarnos esto de aquí, esto de acá. Me voy a llevar el diagrama de clases de la entrada. Bueno, voy a llevar los dos diagramas de clases, entrada y salida. Entonces, esto es lo que yo necesito para programar. El URL que quiero utilizar, el verbo HTTP que voy a usar y mis datos de entrada, mis datos de salida. Para programar en .NET no me importa lo que hay después del localhost, es decir, únicamente me importa lo que va del API en adelante. Entonces, bueno, esto quiere decir que yo voy a tener varias clases. Los diagramas de clases se traducen en que yo voy a tener aquí primero, en mi organización voy a tener una carpeta llamada Models, y en esa carpeta Models voy a agregar estas dos clases. Entonces mi primer clase quedaría como un public class. Es más, lo voy a hacer de una vez en .NET. Entonces esta clasecita, datos entrada, yo aquí en mi carpeta Models voy a agregar uno que se llama datos entrada.cs, y aquí entonces, bueno, vamos a poner primero el namespace, que en este caso sería P3 parcial 3 API .models, porque está dentro de la carpeta Models. Y entonces ahora sí, mi public class datos entrada, y datos entrada requiere un public número 1, public decimal número 1 con su get y su set, public decimal número 2 con su get y su set. Entonces mi diagrama de clases, me voy a llevar este código para allá para verlo a la par. Entonces mi diagrama de clases se va a traducir en esto que tengo aquí. Es decir, estos datos de entrada, aquí se puede apreciar nombre de la clase, datos entrada, igual que el nombre del archivo. En este caso tiene dos atributos, número 1, número 2, escritos con el mismo estándar de nomenclatura que sería el Pascal Casing. A diferencia del diagrama, el tipo de dato debe ir antes del nombre del objeto. En este caso, más quiere decir que es público, luego va decimal y luego va número 1, y por sintaxis del .NET pues lleva getSet. Lo mismo va a suceder con número 2. Para hacer datos salida se hace exactamente lo mismo. Entonces voy a tener aquí datos salida.cs. Me voy a llevar esto que tengo aquí, lo voy a pegar acá en datos salida, y aquí sería resultado. Solo requiero un dato de salida, entonces voy a pegar esto en el PowerPoint para estarlo viendo lado a lado. Y aquí podemos apreciar que este diagrama de clase se tradujo en código de la siguiente manera. Tengo mi clase datos salida, siguiendo el mismo estándar, Pascal Casing.
tengo un solo atributo que es público, decimal resultado, y por estándar del lenguaje lleva get set. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza esta cuestión de la API? Bueno, me voy a llevar esto para otra. Bueno, vamos a hacerlo de una vez en .NET. Aquí, esto de aquí viene siendo mi ruta del controller. La última parte siempre viene siendo el método, y lo que yo tengo antes viene siendo la ruta del controller. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear una carpeta llamada API, es decir, dentro de controllers voy a crear aquí una carpeta llamada API, y dentro de API voy a crear un controlador, un controller llamado operaciones numéricas. Aquí le voy a quitar el acento, no debe haber acentos aquí. Vamos a ponerle operaciones numéricas. Entonces aquí voy a agregar una nueva clase llamada operaciones numéricas.cs. Esta clase pues va a ser igual, se le pone namespace, que en este caso es para que ustedes sepan cuál es el namespace, toman el nombre del proyecto, este csproj que está aquí, que dice parcial 3 API, entonces así lo voy a poner, parcial 3 API, y luego punto controllers, que viene siendo la carpeta que está más arriba, y luego punto API, que viene siendo la carpeta que le sigue, porque ya después está mi clase. Entonces ahora sí, hago mi public class operaciones numéricas. Esto tiene que heredar de controller base. Y ya que hereda de controller base, yo tengo que hacer aquí varias cosas. Primero tengo que etiquetarlo como un API controller para que funcione. Y después de aquí tengo que enrutar, es decir, agregar la ruta con la cual quiero que me responda. Entonces mi ruta es como está en el archivo de PowerPoint. Vamos a ignorar la primera diagonal, sería API diagonal operaciones numéricas. Así es como debe de estar aquí en el route. API diagonal operaciones numéricas, y luego creo un método public y action result. En este caso mi método se llama suma de dos números, entonces puedo utilizar ese mismo método, suma de dos números, siguiendo el estándar Pascal Casing. Entonces aquí en el estándar Pascal Casing pues nos damos cuenta que son en este caso suma es una palabra, de es otra palabra, dos es otra palabra y números es una más. Entonces tengo 4 palabras, y de acuerdo al estándar Pascal Casing pues cada palabra tiene que empezar con mayúscula. Entonces de la misma manera hago aquí bueno, no es cierto, aquí no voy a poner un root, aquí me está sugiriendo el verbo. Entonces tengo que poner HTTP post, que es el verbo que yo estoy manejando en lo que estoy planeando. Es un HTTP post, y lo que va a ir dentro del HTTP post es esta cadena que está aquí, porque así quiero que el usuario lo pueda ejecutar. Suma de dos números. Entonces aquí en el post abro paréntesis y le pongo así, suma, -de, -2, números. Entonces ahora sí, aquí puedo hacer el procesamiento. Ahorita voy a poner un return OK para que no me esté marcando errores. Pero aquí lo que tengo que hacer es mandarle el modelo de datos dentro de los paréntesis. En este caso mis datos de entrada. Es decir, esta clase datos entrada la tengo que enviar al API dentro de los paréntesis. Entonces aquí voy a crear datos entrada, vamos a ponerle datos, ese es el nombre de mi variable, y en el OK lo que yo tengo que mandar son los datos de salida. Entonces voy a crear aquí lo que es el resultado. Vamos a poner aquí un decimal resultado es igual a datos, que es el que contiene mis dos datos, que en este caso es número 1 más datos punto número 2. Entonces de esa manera yo ya tengo la suma de los dos números. Aquí a la API no le importa qué valores tiene, simplemente hace el procesamiento, lo almacena en resultado, y ahora lo tenemos que regresar en el OK. Entonces lo que espera como respuesta es un objeto de tipo datos salida. Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es crear datos salida. Le voy a poner aquí salida, o le puedo poner respuesta, es igual a new datos salida,
Y dato salida, que en este caso se llama respuesta, tiene un atributo llamado resultado, que va a ser igual al resultado de la suma. Entonces respuesta es el que contiene dicho resultado y simplemente lo envío aquí en los paréntesis del OK. Entonces, recapitulando, tenemos como entrada lo que va dentro de los paréntesis y como salida lo que va dentro del OK. Entonces aquí simplemente guardamos y ya podemos ejecutar el proyecto. Para ejecutar el proyecto lo que hay que hacer es, pues nos vamos a un cliente HTTP. En este caso mi primer cliente HTTP viene siendo Postman, el primer cliente con el que puedo probar. Es el cliente más sencillo que puede haber. Entonces en Postman, bueno, primero tengo que ejecutar el proyecto con .NET Run, como lo hemos estado haciendo en las últimas prácticas. Y aquí vemos que mi ruta es HTTP localhost 5003. No lo voy a ver esto en el navegador, me voy a ir directo a Postman. Entonces pego aquí la ruta y luego tengo que poner diagonal API, diagonal operaciones numéricas, diagonal suma de dos números. Esta ruta yo la tengo en los routes de la clase. En este caso es diagonal API, diagonal operaciones guión numéricas, diagonal suma de dos números. Entonces es la razón por la cual le estoy poniendo de esta manera. Ahora, el verbo que estamos utilizando, aquí lo estamos viendo, es HTTP post. Entonces yo tengo que cambiar aquí en Postman, estos son los verbos que puedo utilizar. En lugar de utilizar get, voy a utilizar post. Y como este método está esperando un objeto, es decir, este datos entrada viene siendo un objeto, entonces yo tengo que cambiarle aquí a que voy a tener un body, es decir, un cuerpo de la petición. Y aquí donde dice raw, le cambio a formato JSON. Y entonces yo creo aquí una instancia de la clase que estuve planeando. En este caso, mis dos atributos son número 1. Vamos a ponerle 5.8. Y mi segundo atributo, que es número 2, 4.9. Bien, entonces estos son mis dos atributos. Número 1, entre comillas, 2 puntos y el valor, una coma. Número 2, entre comillas, 2 puntos, el valor. Si yo tuviera más, pues aquí puedo poner número 3. El formato JSON es un formato libre, de tal manera que número 3 simplemente lo va a ignorar porque no existe en mi clase. Entonces yo le voy a dar aquí enviar y me dice que el resultado es 10.7, es decir, la suma de número 1 más número 2 es 10.7. Número 3 no existe, entonces nada, será para ejemplo. Pero si yo me voy aquí tengo mi resultado. Y si podemos observar esto, es decir, me voy a llevar esto al PowerPoint y vamos a ver qué es exactamente. Es más, vamos a poner las mismas cantidades, 5.8 y 8.4. Aquí es 8.4. Le doy send y tengo como resultado 14.2. Entonces, si yo me llevo esto a mi PowerPoint para compararlo, aquí vamos a ver que le estoy enviando por post. Aquí está post. Es la misma ruta que habíamos planeado anteriormente. Obviamente no debe llevar acentos. Aquí me le completa los acentos. Y en el body raw en formato JSON estamos diciendo que número 1 deben ir las llaves, llave de abrir, llave de cerrar, porque es un objeto. Va a ser 5.8, número 2 va a ser 8.4 y estoy esperando como resultado un objeto. Aquí están las llaves que enmarcan el objeto, un atributo llamado resultado con 14.2 como resultado. Entonces, pues aquí se cumple lo que se está planeando conforme lo que se está ejecutando en el cliente HTTP. Entonces aquí lo que hay que inspeccionar en el cliente pues es que efectivamente yo tenga este 200 OK que está de este lado y que aquí mi formato de envío de datos sea JSON. Entonces una vez que tenemos nosotros el formato de datos, la prueba ya hecha en mi cliente Postman, pues entonces ya me puedo pasar a otro tipo de clientes como es JavaScript.
Bueno, para programar con otro cliente HTTP, que en este caso TypeScript, pues un lenguaje de programación, pero tiene métodos que sirven como clientes HTTP. Entonces yo puedo agregar aquí a mi carpeta www.root, dentro de TypeScript puedo agregar un nuevo archivo. Entonces aquí voy a agregar uno, le voy a poner suma números.ts. Entonces este archivo TypeScript, en primera instancia, pues yo necesito, así como en .NET creé clases para poder utilizar los datos, aquí también debo crear tipos. Entonces voy a crear aquí un tipo llamado, pues lo puedo llamar igual, de hecho el diagrama de clases me sirve para lo mismo. Datos entrada, igual tiene número 1 y número 2. Aquí son de tipo decimal. La diferencia en TypeScript es que no tengo esos tipos decimal, tengo el tipo number, es decir, el tipo numérico. Entonces le voy a poner datos entrada y esto va a ser igual a número 1, que es de tipo number, y a número 2, que también es de tipo number. Muy bien. Bueno, y de la misma manera voy a tener otro tipo que va a ser datos salida, donde tengo resultado de tipo number. Entonces ya tengo yo aquí mis dos datos. Bien, puedo crear una función que se llame sumar números. Esta función sumar números va a recibir los datos de entrada, es decir, le puedo poner datos, que va a ser de tipo datos entrada. Y aquí yo anteriormente lo que hacíamos era crear una constante con resultado es igual a datos.número 1 más datos.número 2. Esto es exactamente lo que se hizo en la API. Bueno, esto no lo vamos a hacer aquí. Aquí lo que vamos a hacer es, ahorita el problema es muy sencillo. Es una suma de dos números. Pero cuando se tienen problemas más complejos que necesita procesar el servidor, entonces aquí es donde aprovechamos las capacidades que tienen pues lo que es el cómputo en el servidor, en la nube, etcétera, para poder realizar operaciones complejas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pues simular que la suma de dos números es una operación compleja, y entonces vamos a utilizar un objeto llamado fetch que existe en el navegador. Fetch es muy similar a lo que es Postman. Entonces podemos ver fetch como si fuera Postman. Entonces, bueno, fetch trabaja de manera asíncrona, por lo tanto yo necesito etiquetar mi función con la palabra async para decirle que es una función que trabaja de forma asíncrona. Bien, entonces aquí lo que tengo que hacer es, primero voy a crear mi URL. Entonces voy a crear aquí una constante, le voy a poner URL es igual a, y aquí no me importa el HTTP localhost 5003, porque esto puede cambiar. Si yo me voy aquí al archivo launch settings.json, yo aquí puedo cambiar a que el puerto sea otro, y entonces tendría que venir a cambiar en todos los lugares donde le puse eso a que trabaje con el nuevo puerto. Entonces en lugar de eso nada más ponemos el diagonal API, diagonal, tendríamos que voltear a ver aquí esta clase, operaciones numéricas, diagonal, lo que contiene el método. En este caso el método se llama suma de dos números. Bien, ese viene siendo mi URL. Bien, voy a poner los datos que quiero enviar. Entonces vamos a poner aquí, bueno, de hecho los datos que quiero enviar son datos entrada. No lo voy a poner como atributo, lo voy a declarar aquí. Vamos a ponerle const datos es igual a, bueno, es de tipo datos entrada, y va a ser igual a que mi número 1 va a ser, vamos a ponerle aquí la misma prueba que teníamos, 5.8 y 8.4. Entonces esos serían mis datos de entrada, 5.8, y mi número 2 sería 8.4. Bien, ya tengo mis datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí es utilizar fetch. Voy a crear aquí mi resultado. Vamos a ponerle res de respuesta es igual a la wait. Await quiere decir que voy a esperar un resultado que me lo va a traer fetch.
Entonces fetch requiere en primera instancia el URL que vamos a utilizar, que es el que está declarado aquí arriba, y luego requiere un objeto que es este request init, y aquí en este caso tenemos lo que es el body. Aquí en el body le podemos pasar varias cosas. En este caso vamos a ponerle aquí JSON.stringify, que en este caso sería mis datos. Aquí le estamos diciendo, como en Postman, que queremos que el formato sea JSON. Necesitamos mandarle headers, en los cuales el header hay uno que se llama content type, que es de tipo application diagonal JSON. Application es con doble P, diagonal JSON, y el método, que en este caso es post. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos pasando exactamente lo mismo que tiene Postman. Estamos pasando un URL que viene siendo este de aquí. Estamos pasando el cuerpo de la petición en formato JSON, con este JSON Stringify. Mis datos de entrada vienen siendo estos de aquí. Y en los headers, yo aquí le tengo que especificar que el tipo de contenido es application JSON. Postman acá lo hace en automático por mí. Es decir, yo todo esto que está aquí lo puedo validar acá en Postman. Tengo, por ejemplo, si nos vamos a revisar cada uno de las líneas de código con lo que está aquí. Entonces tengo mi método aquí en el fetch, tengo mi método post, aquí está, tengo mi URL, nada más que aquí quedamos que le vamos a quitar lo del 5003 hacia atrás. Me voy a quedar únicamente con el URL, que es este de aquí. Lo tengo en esta variable URL. Tengo en este caso el body aquí encendido en Postman, y en el body le estoy pasando en formato JSON los datos. En este caso los datos que estoy pasando vienen siendo estos que están aquí. Aquí tenemos body JSON y aquí están mis datos de entrada. Y bien, los datos de salida ahorita los vamos a procesar, pero bueno, y el content type este que está en los headers. Si yo volteo a ver aquí los headers en Postman, automáticamente Postman me creó en este caso, por aquí está el content type, aquí está application JSON. Entonces eso me lo detecta Postman. Yo acá en TypeScript o JavaScript lo tengo que setear, lo tengo que establecer. Entonces aquí voy a tener mi respuesta. ¿Qué es lo que yo espero como respuesta? Pues no voy a tener el número como tal. Lo que voy a tener como respuesta va a ser, al igual que en Postman, toda esta sección que está aquí. Voy a tener mi estatus, que sería el 200 OK, y acompañado de ese estatus voy a tener este resultado que está aquí. Este resultado está en formato JSON. Entonces yo aquí le tengo que decir, después de que se ejecutó y después de que obtuve una respuesta, tengo que validar si esa respuesta tiene un OK. Es decir, si esto es verdadero, entonces puedo procesar, y si no, quiere decir que hay un error. Aquí hay un error. Entonces, si mi respuesta es satisfactoria, voy a crear otra constante. Le vamos a poner resultado. Va a ser igual a el await de res.json. Es decir, la respuesta que yo obtenga, que yo sé que está en formato JSON, me lo va a almacenar en resultado. Entonces ese viene siendo este objeto que tengo aquí. Es más, no le voy a poner resultado para no confundir. Vamos a ponerle respuesta. Vamos a ponerle salida. Entonces esta salida viene siendo el nombre de mi objeto, y salida va a tener como atributo un atributo llamado resultado, que va a tener el valor que estamos esperando. Es decir, yo aquí puedo poner un console.log y poner salida. Bueno, aquí no me lo está tomando como tal, porque yo necesito decir que salida es de tipo datos salida. Entonces, ya que yo especifico que salida es de tipo datos salida, entonces ahora sí, console.log, vamos a poner aquí salida para ver todo el objeto, e incluso yo puedo poner aquí un console.log, la suma de los dos números es, y poner aquí
salida.resultado. Entonces de esa manera yo puedo visualizar en la consola lo que voy a obtener como resultado. Bien, este método sumar números no se va a ejecutar por sí solo, yo necesito especificar que lo quiero ejecutar. Entonces para ello pues voy a crear aquí un con el window.addEventListener, y cuando se cargue la pantalla quiero sumar números. Entonces cuando se cargue la pantalla se ejecuta el método sumar números, y ahorita de momento pues yo voy a tener por la consola el resultado. Ya si después esto lo quiero mostrar en una caja de texto, en otro tipo de interfaz, pues ya se puede realizar. Entonces lo voy a guardar y vamos a probar esto. Ahorita únicamente tenemos el Home Controller, lo vamos a probar aquí en el Home Controller. El Home Controller tiene aquí en sus vistas, en este caso aquí en Views, la que se ejecuta por default es la que dice Index. Entonces aquí en Index voy a agarrar la sección Scripts, y aquí en Scripts vamos a incluir un script type igual a module, y en el src sería la tilde diagonal js diagonal, y como le haya puesto a mi archivo, que en este caso es suma-números.js. aquí ya no es .ts, porque finalmente el TypeScript se transpila o se convierte en código JavaScript que va a meterse dentro de esta carpeta JS. Entonces por eso le ponemos la tilde, para que se vaya desde la raíz del sitio. Luego diagonal JS, diagonal suma-números, que es como se llama este archivo, y en lugar de .ts sería .js. Entonces ahora sí, si yo ejecuto mi proyecto, voy a volver a ejecutar aquí el .NET Run, y requiero dos consolas. Necesito también la consola del TypeScript. Entonces voy a agregar una consola más, y esta lo voy a ejecutar con npm run, en este caso build-ts. Me genera mi archivo de TypeScript, aquí, mi archivo de JavaScript. Aquí podemos ver que me creó suma-números y me convirtió el código TypeScript en JavaScript. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues porque aquí no tenemos ya los tipos que habíamos definido. Es decir, si yo comparo ambos archivos, tiene aquí unos types, los cuales no tengo yo en el archivo de salida. Entonces TypeScript simplemente lo que hace es agregarle tipado al JavaScript, porque JavaScript es un lenguaje que no tiene tipos definidos y donde yo puedo cambiar en cualquier momento los tipos con los que estoy trabajando. Es decir, puedo asignarle strings a un número, números a un strings, otros objetos, etcétera. Entonces TypeScript me ayuda a que no tenga ese tipo de errores de lógica. Bien, entonces si yo me voy ahora sí a mi proyecto de .NET localhost 5003, si exploramos aquí la consola, pues debemos ver en este caso el resultado. Aquí está, la suma de los dos números es 14.2. Aquí tenemos, bueno, como sacamos dos objetos a la consola, es decir, aquí viendo vamos a ver en este caso, a ver, vamos a colapsar todo esto, vamos a ver el TypeScript. En el TypeScript aquí tenemos que cuando se cargó la página con el window.addEventListener en el evento load, estamos ejecutando sumar números. Sumar números viene siendo esto que está aquí. Entonces le estamos diciendo que ejecute la operación y que cuando todo esté bien, entonces obtenga yo el resultado JSON y lo ponga en la consola. Console log viene siendo el primer objeto que está aquí, object que dice resultado 14.2, y la siguiente línea, la que dice la suma de los dos números viene siendo esto que está de este lado. Entonces aquí podemos comprobar que efectivamente yo tengo los datos procesados tal cual los daba Postman. Bien, otra pestaña importante que podemos revisar para visualizar todas las operaciones que se hacen a través de las APIs es esta pestaña llamada Network.
Aquí en esta pestaña Network, si yo refresco la página, aquí vemos que se ejecuta el método de suma de dos números. De hecho, este viene siendo un inspector de la petición HTTP que se está ejecutando. Aquí podemos ver que tiene el status OK, el tipo fue fetch, entonces aquí vamos a darle clic. Y aquí en los headers vemos, en este caso, la dirección completa, vemos el método que fue post, vemos el status, el código de status que está regresando, que en este caso es un 200 OK, que quiere decir que todo funcionó de manera correcta. El content type, aquí está el application JSON, entre muchas otras cosas que pues nosotros no ponemos y que el navegador se encarga de completar. Aquí en este caso el payload es lo que le estamos enviando al servidor. El payload es un objeto, aquí me está diciendo, de hecho aquí lo podemos ver, es igualito que Postman, unas llaves de abrir, llave de cerrar, número 1 y número 2 con sus valores. Y en este caso en el response yo aquí tengo el objeto de respuesta tal cual lo estaba mostrando Postman. Entonces tenemos muchas maneras de ver cómo se ejecuta el protocolo HTTP en el navegador y en diversos clientes como Postman, en TypeScript, etcétera.